¿Alguna pregunta de ayer? ¿No? Dale. No. ¿No? Listo. Entonces, vamos a tratar de verificar esto. Ayer habíamos dicho que por cada forma bilineal, nosotros teníamos asociada una matriz que dependía de una base específica. Entonces, aquí me definen quién es la matriz. Esto se puede hacer por la descomposición, ¿verdad? De un elemento del espacio vectorial en términos de una base. Entonces, el nombre que se le da a la matriz es matriz de Gram, de la forma bilineal. En la base B, ¿verdad? La correspondencia de que a cada forma bilineal se le da una matriz es un isomorfismo del espacio vectorial B de las formas bilineales sobre el espacio B de dimensión n en el espacio vectorial Mn de las matrices cuadradas de orden n. Entonces vamos a demostrar esta parte. Primero definimos nosotros, tal y como está aquí la asignación, lo siguiente, ¿verdad? Esto nos va a servir para verificar. Entonces aquí queremos verificar esto. Estas formas bilineales son isomorfas con las matrices cuadradas de orden n. Para esto, lo que tenemos que hacer, porque vale la pena rescatarlo, queremos verificar esto, entonces lo que tenemos que hacer es verificar la existencia de un isomorfismo. Un isomorfismo es una transformación lineal que va de un espacio vectorial en otro. En nuestro caso, nosotros queremos demostrar que este que va de las formas bilineales a las matrices de orden n es aquel que asigna a una forma bilineal y que aquí el TDF es la matriz de la forma bilineal. Le queremos demostrar que esto es una transformación lineal y aparte que es 1 a 1 y sobre, ¿verdad? Cheque. Entonces, vamos a indagar qué es lo que tenemos que hacer. Solo para repasar, la idea es la siguiente. Nosotros sabemos que dada una transformación lineal, decimos que es solo 1 a 1 si el núcleo de la transformación lineal solo está formado por el neutro en B. Check. Ahora, si logramos verificar que ambos espacios vectoriales tienen la misma dimensión, si es 1 a 1, automáticamente sobre. Vamos a indagar una lectura que encontré por acá. Entonces, con la idea de aquí se muestra la linealidad. Dice, en el supuesto de disponer la base fija B o la base B, la correspondencia que cada forma bilineal F de aquí le asigna una matriz acá es biyectiva. O sea que la T que yo tengo supuestamente es biyectiva. Nótese que dada la matriz A de la aplicación, que es la que corresponde a la forma bilineal, se comprueba fácilmente, dice esta biyección, que F o que T, que es lo que yo le llamé, que va de F en A, es un isomorfismo entre los espacios vectoriales. Y son estos dos. Ya que para cualesquiera F y G de las formas bilineales y lambda U, lambda y mu del cuerpo, se cumple lo siguiente,
que supuestamente la transformación, o sea, la matriz para esta es esta de aquí. Entonces, aquí nos dan la idea. Si A y B son matrices de F y G, la matriz de lambda F más mu G es esta de aquí. Entonces, hacen el arreglo. Con esto están probando la linealidad, ¿verdad? La transformación. Entonces, nosotros la podemos verificar también, solo para darle forma. Entonces, definimos nosotros para demostrar esto, sean F y G que pertenecen a este conjunto. Como estas dos son dos formas bilineales, implica existen matrices A y B que están aquí, tales que F de XY es igual a X transpuesta A por y G de XY es igual a X transpuesta de BY. De ahí, coma, sean alfa y beta escalares y queremos aplicar, o mejor dicho, queremos demostrar la linealidad de T. Entonces, T vamos a ver, T aplicado a alfa F más beta por G aquí es donde me tengo que seguir. Mm, sí, porque prácticamente lo que tengo que hacer es buscar la matriz para esta. Entonces, ahí donde tengo que ayudarme con esto, que la matriz para esta transformación, alfa más beta G, ¿quién es? Estas son aplicadas a XY. Como estos son un espacio vectorial, entonces yo sí puedo aplicarlo como alfa de XY más beta de G de XY. Esto es, emplazando lo que tengo aquí arriba, alfa X a Y más beta X transpuesta BY y puedo extraer el XT a la izquierda y dejar el alfa A y aquí tener el beta B
el y esta sería la matriz para esta forma. Entonces, nosotros al aplicar T de alfa F más beta G, tendríamos que esto es alfa A más beta G, pero esta de aquí es la transformación T asociada a F, esta. Y esta otra es la transformación, aquí es B, disculpen. Porque como esta transformación me da la matriz, al expresar esta matriz usando la transformación, esto es T de F y esto es beta T de G. Entonces T es lineal. Ya tengo que es lineal. Ahora, ¿cómo sé que es 1 a 1? Me doy, sea una función h que pertenece al núcleo de T. Esto implica que si T aplicado a h, ¿qué me debería de dar para estar en el núcleo? La identidad. No. Si yo digo sea h en el núcleo de la transformación, El vector cero. ajá, ¿el vector cero de dónde? Revisemos. ¿El núcleo es un subconjunto de quién? De la transformación. No. ¿De quién es un subconjunto del núcleo? De B. De B. Sí. Ajá. Entonces, este neutro, ¿de quién es? De W. Mm. ¿Este neutro de quién debe ser? De B. Ajá, ese tiene que ser el neutro de B. Sí, hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta es, ¿a quién tiene que estar igualado este? Para estar en el núcleo. ¿Se acuerdan? Listo. Sí. Entonces, este, ¿a quién debe estar igualado? Si yo digo que H está en el núcleo de la transformación. Al neutro en W. Ajá, ¿y quién es el neutro en W? O sea, ¿quién es el neutro aquí? La matriz de La identidad. matriz nula. La matriz Matriz nula. nula. Correcto. Esta es la matriz nula. Entonces, la relación entre estos dos, ¿quién es? Implica que, Es por cero. O sea, es por la matriz nula. ajá, h de x, y es el vector x por la matriz nula por y. Pero esto, ¿qué da?
¿O a quién correspondería en todo caso? A cero. Ujú. Es que esto, sin importar el XY que me da, siempre me va a dar el neutro, ¿verdad? O sea, siempre me va a dar el cero, en todo caso, porque si estamos trabajando en los reales, ¿sí? Sí, cero. Esto me daría cero. Porque si esta es la matriz de ceros cuadrada, entonces esto es cero, sin importar quién sea XY. Aquí la pregunta es, en la lectura no recuerdo haber visto el, el neutro de una forma bilineal, o sea, del espacio vectorial. Vamos a ver, parece que dicen algo en el chat. A cero de B, ajá, de W. Andrew lo estaba diciendo, pero no sé qué pasó, que no, nadie dijo nada. Ujú. Entonces, el detalle es, ¿quién es el neutro aquí? Vamos a ver si en formas bilineales encontré algo del neutro. Esto es para la linealidad. Aquí todas estas componentes son ceros para nosotros, nada más. Dicho de otro modo. Esto es lo de la dimensión, que lo vamos a ver después. Si es que solamente va a quedar una duda. La duda es que h de xy, que siempre me dé cero, se considera el neutro de las formas bilineales. O sea que no existe otra forma bilineal tal que eso se cumpla, pues. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí se entiende. Bueno, no, yo no entiendo, pero eh, no estoy muy seguro de Es que, cómo responder. ujú, es que la cuestión es que habían unas propiedades, a ver, pero hacían referencia a un escalar, o sea, a colocar, ya les muestro que estoy con los controles. ¿Dónde estaban esas? Ah, estas. Están estas características. Dice que si f es una forma bilineal, es evidente que para cualquiera vectores x, y se verifica esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, eh, a lo que nosotros lo conocemos como neutro en una forma bilineal, porque vaya, si pensamos en las funciones, existirá una función tal que al sumarla con ella me dé ella misma, ese es el neutro. Entonces la única función que aplicaría para eso con la suma usual sería pues que eso sería cero en todo caso, ¿verdad? Pensando en el conjunto de escalares. Pensando en K o perdón, pensando en los reales o en los complejos, al final, este debería de ser, o sea, tendría sentido decir que esta es cero. Entonces, solo faltaría revisar ese detallín. En formas bilineales, ¿quién es el neutro? ¿A cómo lo definen el neutro como tal, verdad? Porque si esto se da, entonces h de xy sería este. O sea que h de xy es esto siempre. Y para cualesquiera xy que yo tenga, esto es lo que voy a obtener como resultado. Y como, Una duda, Lick. ujú,
X y Y son vectores linealmente independientes. No, no importa. Ah, ok. No es porque me estaba preguntando si tomamos esa matriz de en medio como si fuera la identidad, entonces al multiplicar, pues primero, ya sea por X o por Y, nos quedaría un vector, va. Ujú. Y si, bueno, no, la definición de vectores linealmente independientes es que al operarse, pues tiene que dar a cero. No, 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 no. No, la definición es que los escalares que acompañan la combinación lineal con cero, todas son ah, ceros. sí, sí, para que sea igual a cero. Ajá. Sí, para que sea igual a cero. Sí, pero Ah, aquí en todo caso, si esta fuera la identidad, lo que me queda es el producto punto. ujú. Y no es el caso. Sí es un número, pero al final no es el caso. Y aparte, esta no puede ser la identidad porque em, tiene que ser el neutro bajo la operación usual de la suma de las matrices de orden n. Y en la suma el neutro es la matriz de ceros. ¿Me Ah, ok, explico? sí, es que bajo la suma. Sí, Ajá. Es bajo la suma usual. sí, Sí. sí, tienen razón. Entonces, decir que esto se cumple para cualesquiera x, y implica, pues, voy a cambiarle de nombre, ¿verdad? Voy a colocar que esta es la matriz de ceros y que H y que este es el neutro acá. Que esto representa una función, que esta función, sin importar los x, y que tengamos, me va a dar como resultado este número. O sea, que estas dos al final, pues, más bien voy a establecer la igualdad de esto. Perdón, creo que era si, bueno, o sea, sí me quedó claro ese concepto, pero creo que era si son linealmente dependientes, X y Y, ¿A dónde debería aquí? dar cero. Ajá. No, tampoco. Tampoco la dependencia, la independencia lineal, porque al final aquí no tiene nada que ver. Lo único que me falta buscar es quién es el neutro en las formas bilineales. Pues tal vez le dan una buscadita. Eso queda pendiente, ese detalle, ¿verdad? Solamente. Entonces, eh, tengo que el H que yo escogí en el núcleo me hizo coincidir con el neutro de las formas bilineales, que es el que hace esto. Entonces, como este es cualquiera, no dije uno en específico, no debería de haber más, ¿verdad? O sea, no existe otro. Entonces, eso quiere decir que nuestro núcleo o el núcleo de esta solo está formado por el que yo llamé así. Ahora, como el núcleo de la transformación solo tiene este elemento, lo único que me falta cerrar es que entendamos esta parte, este último párrafo que está aquí. Este último párrafo dice, si la dimensión de B es n, el espacio vectorial de las formas bilineales es isomorfo a este. Esta pues ya se sabe, las matrices de orden n tienen dimensión n cuadrado y con eso no hay ningún problema, ¿verdad? Todos ya sabemos cómo verificar la dimensión de las matrices de orden n. Ahora, resulta que esta también tiene la misma dimensión. Entonces, la base usual de esta está formada por las n cuadradas formas bilineales f sub i j para i j que van de 1 hasta n, definidos mediante esto.
Entonces, quiero que escudriñemos un poquito esto de acá. Entonces, quiero que escudriñemos un poco esto. ¿Por qué lo necesito? Bueno, ¿o para qué lo necesito? Para cerrar. Ya estoy aquí. Como tienen la misma dimensión, tal y como lo dice lo que vamos a revisar, y es 1, 1, entonces es sobre, para que me sigan la importancia. Esto es lo que vamos a revisar nosotros ahora. Voy a cerrar esto para avanzar. Entonces, voy a colocar algo que lo vamos a revisar. Como la dimensión de estas es igual que la dimensión. Bueno, entonces aquí falta decir 3, 1, 1. Como la dimensión de esta es igual a la dimensión de estas otras, que es n cuadrado, esto es lo que vamos a discutir, vamos a intentar discutir qué significan esas formas bilineales. Tenemos lo siguiente. Tendríamos nosotros, entonces, t sobre. Como t sobre, ¿qué se me hizo? T es 1 a 1 y sobre, entonces T es un isomorfismo. Implica como T es isomorfismo, pasa esto. Entonces, ¿qué nos hace falta cerrar? Nos hace falta escudriñar un poquito este detalle. Esta es herramienta, nada más, para justificar. Aquí sale la forma de la matriz para esta, que la matriz para este es esta, y eso se deduce de aquí. Eso me sirve para la forma, para demostrar que sí es lineal. Esto es lo que quiero cerrar. Y aquí, quiero que escudriñemos esta última parte. Entonces, quiero que le metamos corazón a esto. Por ejemplo, vamos a definir la f de un i distinto de j en todo caso. Por ejemplo, sí, porque estaría diciendo yo que cada forma bilineal se puede escribir en términos de estas. Por ejemplo, ¿quién es 1, 3? 1, 3. XY H igual que I, K igual que J, esto es 1. De lo contrario es 0. Entonces, esta forma bilineal toma dos valores. 0 en otro caso. Cualquier otro caso. Y 1 cuando el X es E1 de la base B y Y
S3, ¿verdad? Así sería la cosa. ¿Cómo lo ven? Jovencitos. Sí, Así sería, ¿va? sí, Ujú. Lo que quiero es comprender bien este detalle. Luego, para verlo más claro, de manera general entonces, F y J de X, Y es cero en otro caso y uno cuando la primer componente es EI y la segunda componente es EJ, ¿verdad? Así es la cosa. sí, Entonces, ¿cómo asociaríamos nosotros? Porque el detalle es que si F pertenece al conjunto de formas bilineales, entonces F se puede escribir así. Mm, Y 1 a n de la sumatoria de J1 a n de estos. Bueno, miremoslo así. O bueno, al final creo que podemos darle por una constante. Mm, Sí, alfa y j, donde esta corresponde a estas. Estos son los escalares de la combinación lineal. Vamos a ver. Aplicado a un XY, nos quedaría así, ¿verdad? Que si comienzo a darle valores de 1, esta XY, ¿quién sería? Solo estoy viendo, a ver. Por ejemplo, si a este le llamo E1, E1, F de E1, E1, ¿qué da? E1, E2, vaya, por decir algo, aplicado a F. Da E1 traspuesta, matriz A, E2 traspuesta, va. Perdón, E2. E1 tiene unos en la primer componente. ¿Qué pasa si yo multiplico este? Creo que estos van a tener la forma de la matriz de aquí. ¿Qué sería este?
Si multiplico 1, 0, 0, 0 por la primer componente de aquí. Vamos a ver. Me daría la primera fila de la matriz A, ¿verdad? Este producto primero me da la primera Correcto. fila. Sí, ¿verdad? Sí. O sea que la primera fila de la matriz A, ¿dónde está la forma? Me da A11, A12, Sería la primera columna. ajá, la primera fila. Porque recuerde que son vectores columna. Este. Entonces, tomo fila. Pero en la imagen no salió como fila, ¿li? ¿Cuál, cuál, En la cuál? imagen que puso ahorita, no sale como fila. El traspuesta sí. Es que Ve, aquí, ajá, este. sí, Ajá, este ajá. es el X traspuesta. Ah, ok. Ah, usted está multiplicando por Y. Sí, estoy Correcto. multiplicando X por la matriz. Entonces, si este es 1, si este corresponde a 1 y todos los demás son ceros, al multiplicar Ah, sí, 1, sí, 0, sí, sí. 0 por esta me da la primera fila, ¿va? Sí, sí, sí. Y E2, Sí, aquí va a ser 0, 1 y todos los demás ceros. Entonces, al multiplicar esta con esta, el resultado es A1, 2, ¿verdad? sí, correcto. Ajá, entonces lo que yo tengo por acá es que al final, esto es A11, A12, A1N, multiplicada por E2. Pero esto me da como resultado A12. Sí, este va a ser el resultado. O sea que estas, Sí. ya vamos a ver cómo aparecería esto. Si yo evalúo en el otro lado, en la sumatoria, aquí le vamos a sacar la forma a los alfa. De estas sumatorias, aquí hay un montón, ¿verdad? Pero estos dos números están fijos. Entonces, el único elemento que me va a quedar a mí acá, ¿quién es? ¿Quién es la única forma bilineal que me va a quedar? Porque todas las demás se van a anular, miren, según esto, según lo que tengo aquí, todas van a ser cero, excepto la 1, 2. ¿Me explico? Sí, sí, Li. O sea que toda esta suma se reduce a 1, 2, F, 1, 2, E1, E2. Solo esta me va a quedar porque todas las demás son ceros. Sí. Es decir que este para nosotros es 1. O sea que al final estas alfa no son alfa. Tienen que ser a fuerza A. Ahí. Esta es la forma que va a tener respecto de la base que me están dando a mí. No sé si me doy a entender. Sí, Li. Entonces, voy a dejarlo así, con el alfa, tal y como lo habíamos establecido. Entonces, estos dos deben ser lo mismo. Esto implica que los alfa y j tienen que ser más bien a y j. Entonces, f de x, y, para establecer la igualdad en términos de la base, 1 hasta n, sumatoria de j1 hasta n, de los a y j correspondientes a la matriz A de la forma bilineal, de los f y j, x, y. Esta es la forma.
Aquí tenemos nosotros la forma de estos. Cheque. Entonces, ya con este arreglo, como hay un elemento, hay una forma bilineal para cada elemento de la matriz A, entonces ahí sí establecemos nosotros fácilmente las componentes para la... eh, porque al sumar todas estas aplicadas al vector, voy a tener el mismo resultado que me va a dar acá. ¿Me explico? Jovencitos. ¿Puede repetir eso último, licenciado? Que no le entendí muy bien. Ajá, vamos a ver. Cuando nosotros multiplicamos, vaya, tendríamos que ver este. Yo quiero saber, como esto me va a quedar una secuencia de números, ¿verdad? Cuando multiplican este por este, este por este, este por este, y luego van a multiplicar, porque aquí la matriz resultante me va a quedar de... Creo que yo debería de mostrárselos. Lo vamos a hacer con dos vectores, esto mejor, para que miren la fórmula general. Para que podamos tocar esta cosa bien y podamos identificar. Me voy a ir al caso cuando n vale 2. ¿Qué pasa si n vale 2? F de XY es X1, X2, A11, A12, A21, A22, Y1 y Y2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tengo este por este. A11, X1 más A21, X2. Esta es la primera componente. Luego, en la segunda componente tengo A12 por X1 más A22 por X2. Y1, Y2. Aquí en mi forma bilineal va a ser A11, X1, Y1 más A21, X2, Y1 más A12, X1, Y1 más A22, X2, Y2. Esta es la forma bilineal. ¿Sí? Según la multiplicación y todo eso, esta sería mi forma bilineal. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, si yo lo expreso con la fórmula supuesta que tenemos nosotros, desarrollando esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A1, mejor así. Voy a desarrollar la I y voy a dejar esta primero. J1, A2 de A1. J, F de 1, J, XY. Más A2, J, F2, J, XY. ¿Sí? Al desarrollar ahora cada una de estas tengo
A1, 2, F. Aquí es donde tengo que ver quién es ese alfa. Creo que lo calculé mal. Aquí es 1, 1, XY. Más A1, 2, B1, 2. 1, 1. Puse mal. Este es 1, 1. 1, 1. Este sí es 1, 2. F de 1, 2, XY. Más A2, 1. F de 2, 1, XY. Más A2, 2. F de 2, uy, 2, 2, XY. Hasta ahí estamos bien. Jovencitos. Sí. Sí. Ahora, aquí es donde yo lo tengo mal. Sí debí dejar el alfa. Porque estas Fs, según mis cuentas, solo tienen los valores de 1 y 0. Pero para los vectores de la base. Pero estos aplicados, estas funciones aplicadas a, por ejemplo, X, así me van a dar entonces la primer componente, ¿verdad? Cuando coincidan, me va a dar la primer componente de este vector y la componente de este otro. Así es la cosa, ¿va? Porque, sí, sí, así. Porque recuerden, si yo aquí tengo X y Y, va a ser 0 en todos los casos, excepto cuando aquí tenga X1, E1, X2, E2. No sé si me doy a entender. O sea, que aquí, creo que sí, sí estoy bien. O sea que por ejemplo, en este caso, esta f de 1, 1 aplicado a x, recuerden que x es sumatoria de las x y e su y es sumatoria de las y e su y, ¿verdad? ¿Estamos? Como estas f son formas bilineales, entonces al hacer la descomposición, todas se van a anular excepto una. Y es aquella que tenga X1, E1, Y1, E1. ¿Me explico? O sea que esta forma bilineal, esta, aplicada a esto de aquí, me va a quedar X1 y E1. No sé si me entendieron. ¿Me entendieron eso o no? Podría repetirlo. Vamos a ver, de nuevo. Yo quiero saber qué forma tiene este elemento. Acuérdense, esto me lo voy a llevar. Sabiendo eso, X y Y está formado por
Esto, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es F11 aplicado a la sumatoria de X1 E1, coma, perdón, y de 1 a 2. Estoy jugando con un caso particular. Sí, como es una forma bilineal, me va a quedar eh, X1, Y1, F11 evaluado en E1, E1 más X1, Y2, F11 aplicado en E1, E2 más X, eh, X2, Y1, F11 aplicado a E2, E1 más X2, Y2, F11 aplicado a E2, E2. ¿Estamos bien? Si ustedes descomponen esto, tienen X1, E1, X2, E2. Si lo aplican acá, tienen Y1, E1, Y2, E2. Como es una forma bilineal, se cumple todo esto. Salen las componentes, E1, E1, van en este mismo orden, X1, Y2, E1, E2, X2, Y1 es E2, E1, X2, Y2 es E2, E2, sí, Sí. pero este 0, este 0, este es 0, este es 1, ¿sí o no? Ya lo habíamos dicho acá. Miren, cuando I y J coincidan con H y con K, esto es 1, de lo contrario es 0. Pero aplicados a vectores, entonces es donde yo saco esto, que aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1. Entonces, este me da X1 y E1. Ya, Sí. sí. Entonces, quiere decir que este aquí es igual. Este es X1, Y1. Este, Cero. no. Este, ¿quién será? Este X1 y dos. X1, Y2, correcto. Este, X2 Y1 y X2 Y2. ajá, Sí, es que aquel fue un caso particular, va. Este está correcto. generalizado. Este está, no, Ahí la A era 2-1. este el primero, sí. Sí. ¿Estamos bien? Serio. No, entonces sí está bien, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros aplicado al 2, aplicado a N2. Sí, se ve claro esto ahora. Serio. Cheque. Entonces, con esto, ¿qué termino de cerrar? Como ya tomé una forma bilineal cualquiera y ya vimos la forma que va a tener la combinación lineal en términos de los elementos de la base, y ya, bueno, voy a decir que lo verificamos, pero la idea es tomarlo general, ¿verdad? O sea, si lo generalizáramos nosotros, podemos establecer varios resultados. Por ejemplo, esta de aquí, esta me da, solo para que quede, porque eso es álgebra. Aquí no le veo que nos vayamos a complicar mucho. XY, esto da como resultado XY, Y sub J, ¿verdad? Esa es la relación que hay. Sí. Sí, ¿verdad? Ahí no hay para dónde.
aplicado a cualesquiera X, Y. ¿Quiénes son estos? Bueno, acuérdese, X y Y, me vuelvo a traer estos. X y Y son, que lo voy a dejar aquí arriba, voy a dejar eso. Para hacer referencia. Porque la necesito. Cheque. ¿Estamos bien? Ya le robé 10 minutos. Select. Entonces, como ya logramos expresar cualquier forma bilineal en términos de los elementos de la base, ahora sí estoy contento. Ya tenemos esto. Ya no es un supuesto. Entonces, con ese arreglo, ya está verificado. Porque ya vimos una base. Entonces, la base para esta son aquellos elementos de allá, aquellas formas bilineales, que ahí ya les di la estructura, más o menos cómo la pueden tener. Entonces coincide para cada una de las matrices. Habría que sacar la matriz, ¿verdad? Que corresponde a ese elemento. ¿Quién sería la matriz para cada forma bilineal? Pues, y ahí ya lo tenemos asociado nosotros. ¿Qué va vinculada, verdad? Tiene que ir vinculada a fuerza. O sea, que es una matriz que tiene unos y ceros en el resto de las componentes para que me genere vaya, por ejemplo, tiene que tener unos en la IJS, en el IJésimo elemento y ceros en el resto. Las matrices para cada una de estas formas bilineales. Para cada una de estas, la matriz para estas, por ejemplo, tiene 1 en la IJésima posición y ceros en el resto de las posiciones de la matriz. Entonces ahí es donde nosotros extraemos que estamos hablando de dos espacios vectoriales que están generadas con unas bases que están asociadas uno a uno a través de esta transformación, ¿verdad? A través de la transformación T. Y ahí es donde tenemos el isomorfismo entre las dos. Cheque. ¿Estamos claros con la idea del isomorfismo? Solo queda un detalle. El único detalle que quiero que traten de buscarlo es quién es el neutro en las formas bilineales de un espacio del espacio vectorial B en K. Hay que buscar quién es el neutro en las formas bilineales con las operaciones usuales. Entonces, tenemos que ir al libro de Burgos, porque el libro de Burgos es el que nos va a cerrar ese detalle. En la parte de espacios vectoriales, no lo busqué, me faltó ese detalle y pensé que estaba claro, pero no. Es esta igualdad de aquí, que H, esta mejor dicho, esta es la que quiero que indaguemos, esta. Que el neutro en las formas bilineales es aquel que sin importar los vectores X y Y, esto me va a dar 0. Si el neutro hace esto, entonces es el H también. Que es el H que yo encontré aquí. Porque si es el único que hace eso, entonces ya estamos listos. ¿Me explico? Esa queda de tarea para mañana. Solo este detallito. Buscar el neutro en las formas bilineales. ¿Cómo lo definen el neutro en las formas bilineales? ¿Quién es? Si lo encuentran en lo que va de la tarde, hacen la captura y lo mandan al grupo. Así ya sabemos que este símbolo de interrogación lo voy a quitar. Si no, entonces lo tenemos que buscar en algún otro libro. Cheque. Quiero que le vayan dando pensamiento. Y, ¿Sí? ok, perdón, disculpe que lo interrumpa. No, dele. Ese que puso ahí, ese H, bueno, ese TDH, eso no es el neutro, ¿verdad? No. Esa forma bilineal, ese H no es el neutro. No, H no es el neutro. H solo digo, sea H un elemento del núcleo. Okay. Como está en el núcleo de T, quiere decir que T aplicado a H me da la matriz de ceros. Okay. Sí. Pero si yo asocio la matriz de ceros con H, porque eso sí, ojo, ¿verdad? Como H está en el núcleo, esta ecuación es válida. Pero la relación entre esta ecuación y la forma bilineal H
es que h de xy es x traspuesta la matriz de 0y, pero este producto da 0. ¿Me entiende? Sí. Hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí es donde yo dudé. Y la duda gira en torno a quién es el cero o el neutro aquí. ¿Cómo lo definen? Hay que buscar el neutro en las formas bilineales. Si el neutro en las formas bilineales es aquel que sin importar el XY me da como resultado 0, aquí, entonces a fuerza es este, pues no tiene para dónde ser, no puede haber otros, porque el neutro es único. Porque aquí yo estoy partiendo de un H, pero un H cualquiera. Entonces, si el H cualquiera me dirige al neutro, quiere decir que el núcleo solo tiene un elemento y el elemento es este. No sé si me di a entender. Sí. Sí, Sí. ahora sí estamos claros con la búsqueda. Esto es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo se define el neutro en las formas bilineales? Cheque. Sí. Bueno, entonces, no les voy a dejar otra cosa. Les quería decirles que revisaran o que repasaran las herramientas porque mañana tenemos un problema práctico. El problema práctico, bueno, fíjense que no me acordé de este detalle, que creo que aquí prueban que esto es un espacio vectorial. Aquí está, mire. Olvídenlo. El cero de este espacio bilineal es este. Para todo XY de B, sí. Ya no lo busquen. Aquí está. Este es el neutro. Mire, no lo puse. No me acordé que en el libro de Claudio Pita, para que lo busquen, habla del espacio de las formas bilineales. No me acordé de ese detalle. Entonces sí lo pensé, fue que no me acordé ahorita. Mire. Entonces sí es Sí, efectivamente mire, ese H que había aquí planteado. definen que el cero de este espacio es la forma bilineal F, tal que me da cero sin importar los vectores. Entonces sí, voy a quitar la de esta. Ya la quito. Y como estoy quedando grabado, entonces ya no. Entonces miren como asocié un H cualquiera y me dio cero. Entonces este H es el neutro en las formas bilineales. Listo, ya está. Entonces en el núcleo, como tomé un vector particular y llegué a que es este, es el que está definido el del espacio vectorial, entonces no debe haber otro, porque sin importar el que yo tome, caigo en el mismo elemento, quiere decir que en el conjunto al cual estoy asociándolo, o sea que en el núcleo, solo está este, porque yo estoy tomando un vector. Y por una de las, no me acuerdo si me parece que es la regla de la generalización universal de matemática discreta, que si tomo yo un particular, se cumple para todos. Quiere decir que cualquier elemento que yo tome en el núcleo, ya todo esto yo debería estar en cálculo 2, cualquier elemento que yo tome en el núcleo me va a llevar al neutro. Es, solo está este elemento. Cheque. Ahora sí. ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí. Bueno, entonces sí, Sí. van a tener que leer. Vamos a dejarlo aquí. Hoy es 9, ¿verdad? No, mañana es 10. Hoy es 9. Hoy es 9, mañana es 10. Sí. Entonces, aquí arrancamos mañana para revisar lo que me hace falta. El viernes vamos a tener clases, solo que les confirmo la hora. Posiblemente la tengamos más temprano. Si no, pues igual, a las 3 o por muy temprano a las 2. ¿Ok? Listo. Voy a parar la grabación y me espero un montón. Ni modo.